Queridos hermanos, hermanas, amigos, para mí es un gozo poder saludarles por este medio y especialmente es un gozo poder compartirles algo de la palabra del Señor. Hoy quiero leerles los primeros versículos del Salmo 51, que toca directamente el tema del arrepentimiento. El título de este salmo dice Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo 51, escrito por David. Y en el encabezamiento de este salmo dice Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Para poder comprender el propósito de este salmo y el título que habla del arrepentimiento de David, tenemos que entender el trasfondo del salmo, que no lo voy a leer yo, sino que lo voy a dejar como una tarea para ustedes, para que lean, por favor, en su casa o donde estén, en 2 de Samuel capítulos 11 y capítulo 12, versículos 1 al 25. Eso queda como tarea para ustedes. Yo solamente voy a limitarme a leer el Salmo 51, versículos 1 y 2. La oración de arrepentimiento de David. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El encabezamiento de la oración de arrepentimiento de David. En realidad hay que leer el salmo completo, pero solamente me voy a referir a estos dos versículos. Lo primero que debo decir, que el arrepentimiento dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos está, como diríamos, pasado de moda, porque es típico escuchar a muchas personas que dicen, después de haber hecho grandes barbaridades o decisiones con pésimas consecuencias, dicen, yo no me arrepiento de nada, porque al final todo sirve. Bueno, realmente esa reflexión no proviene de la verdad de Dios, sino que proviene de la mentira del mundo. Porque para una persona que pretende estar en una relación con Dios, el arrepentimiento es algo fundamental. Y quiero ilustrarlo con algo muy breve que siempre lo digo. El arrepentimiento es más importante que el aseo diario. Hablando de lo físico. El arrepentimiento es más importante que esa limpieza que debemos hacernos cuando accidentalmente nos hemos ensuciado. Yo no creo que a nadie le gustaría andar hediondo, andar sucio. Si algo le pasó, va a ir rápidamente a asearse, a bañarse, a cambiarse ropa. Sin embargo, esta frasecita tan común que uno escucha, yo no me arrepiento de nada, es un sinsentido. Por dos razones. En primer lugar, porque cada vez que uno hace algo malo, algo que no es correcto en la vida personal, le va a afectar a uno y le va a afectar al entorno, o sea, a la familia, a la sociedad, lo que sea. Nos va a dañar y va a ofender a Dios, que es lo más importante. Y por eso cuando David cayó en pecado, porque él pecó de dos maneras muy graves. Él pecó como adúltero y como homicida. Tomó a la mujer de su prójimo y después hizo que el esposo de la mujer con la cual había cometido adulterio fuese dado muerte, fue llevado a la muerte para él poder salvar libre de ese pecado. Y él, en su arrepentimiento, después que fue reprendido por el profeta Natán, después que tomó conciencia de que había hecho lo malo delante de Dios, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sabemos que tú y yo somos pecadores, fallamos muchas veces, de muchas maneras. Hemos hecho cosas malas, hemos causado daño, hemos creado dolor,
nos hemos también dañado a nosotros mismos, hemos ofendido a Dios. Y uno puede llegar delante de Dios, así como David, delante de un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque en Dios hay perdón. Cuando hay un arrepentimiento sincero de corazón, en Dios encontramos perdón y restauración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí usa un sinónimo para hablar de pecados. Usa la palabra rebeliones. Porque toda falta que uno cometa a la ley de Dios, al santo mandamiento de Dios, es una rebelión contra Dios. Y David pide al Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando la primera vez que me pasaron un parte por conducir en forma equivocada, me llamó la atención que en el parte hablaba, que me citaban al juzgado, decía, en su rebeldía. Pregunté, ¿por qué dicen mi rebeldía? Y me dijeron, claro, porque usted cometió una infracción, usted fue rebelde a la ley del tránsito. Y todo pecado que uno cometa es una rebeldía contra la ley de Dios. Nos hace ser convictos de pecado, culpables delante de un Dios que es santo, que es justo. Y uno merece el castigo de Dios. Y por eso es que el pecado es tan grave. Y por eso es que la única forma de que podamos sacarnos de nosotros una gran carga de pecado que podamos tener, una mochila que a veces pesa sobre nosotros, nuestras vidas, y a veces por años, causando traumas, donde la vida se ve dañada, no podemos salir del hoyo donde estamos metidos, es mediante el arrepentimiento. Y David decía, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Cómo te sientes tú delante de tu cónyuge, de tu familia, de tus amigos, de la sociedad que te rodea? ¿Cómo te sientes tú delante de Dios, en primer lugar? ¿Te consideras una persona perdonada? Pues si no estás perdonado o perdonada, necesitas tomar este mismo paso que tomó David, un paso de arrepentimiento. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David hizo lo correcto. Cuando fue reprendido por Natán, el profeta que fue de parte de Dios, a reprenderlo por ser un pecador sin arrepentimiento, David toma conciencia, va a Dios humillado delante del Señor y pide perdón por este pecado. Y estos dos versículos nosotros los cantamos. Los hemos cantado muchas veces en la iglesia y quiero cantarlos ahora, invitarte a cantar conmigo, pidiendo a Dios que te ayude, que nos ayude como iglesia, también como país, como sociedad en general. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Que este cántico de estos dos versículos del Salmo 51 puedan ser un estímulo para tu vida, para que puedas estar
tú y yo y cada creyente, cada cristiano, cada persona, siempre limpios delante del Señor, en un arrepentimiento que debemos hacerlo siempre, porque siempre estamos pecando delante de Dios de pensamiento, de palabra, de obra, de acción o de omisión. Y quiero terminar esta reflexión diciéndote que en el Nuevo Testamento el apóstol San Juan nos da una pauta, una indicación, cómo tenemos que enfrentar a Dios cuando estemos en pecado. Dice primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10, versículos muy conocidos por nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, un sacrificio hecho una vez para siempre. Y es por eso que tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Decirle, Señor, he pecado en esto, en esto, en esto otro. Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga y que siempre tú y yo y toda la iglesia y todo el pueblo de Dios pueda estar limpios de pecado delante de Dios por medio de un arrepentimiento continuo. Que el Señor te bendiga.